Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues el tema de hoy se denomina educación a distancia, de la teoría a la práctica. Esto es un ejercicio que estamos realizando entre la maestra Isabel y un servidor como parte de las actividades sobre cómo elaborar presentaciones en Google. Básicamente es a partir de una lectura de un autor que es Lorenzo García Arieto, que él hace un análisis del concepto de educación, es catedrático en teoría de la educación y a distancia, y este concepto lo acuña en una publicación en el año 2001. Con esta definición, pues queda claro que el objetivo de la educación a distancia no es solo uno, sino que son varios. Uno de ellos, muy importante, pues es que llegue a las masas, podríamos decirlo, y con esto estamos logrando de democratizar de alguna manera el acceso a la educación a distancia. Pero bueno, esto no le quita que debe de ser de calidad y sobre todo día a día ir innovando acerca de lo que se puede hacer con los... Se reducen costos de alguna manera el no tener que presencialmente acudir un gran número de gentes a un mismo lugar, por ejemplo, entre otras cosas, pues se pretende con ello y se logra como un objetivo reducir costos a las instituciones y a los
Los componentes de este proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia, desde luego, es pues un alumno, un docente, materiales que van a darle soporte a los contenidos que ahí se va a dar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde luego las vías de comunicación y una infraestructura que organiza. Esa interacción del docente a distancia está mediada por canales de comunicación y por esos otros miembros del equipo que intervienen en este tipo de educación, como son los planificadores, aquellos que son expertos en los contenidos, pedagogos, especialistas que diseñen y produzcan los materiales didácticos, los responsables de ir guiando el aprendizaje, los tutores, como ya se dijo, y consultores y evaluadores. ¿Cómo deben ser los buenos tutores? ¿Cuáles son sus cualidades? Pues en un principio que además debe ser transmitido a los estudiantes con las actitudes propias del tutor, que es la autenticidad y el proceso de la mejor manera. Debe ser cordial, debe de ser amable. Cosas también. Y bueno, hablando de las estrategias de enseñanza para la calidad de este proceso de tutoría, pues lo primero es que hay que ser organizados, planificar cuidadosamente la información que se le va a dar a los alumnos, a los estudiantes, y el contacto con ellos mismos también debe de ser organizado y planificado. Dentro de esas estrategias puede motivar para que el alumno mantenga el interés por aprender, ¿sí? Entonces, en ocasiones es mantenerlo y en ocasiones es motivar para que se inicie ese interés por aprender. Debe de ser muy explícito con los objetivos que se pretenden alcanzar. Los estudiantes no deben de tener mucho margen de interpretar los objetivos, sino que deben de quedar lo bastante claros para que la guía a través de las reacciones para alcanzarlos sea bueno. Entonces, estos objetivos deben de ser lo más posibles. Dentro de estas mismas estrategias se deben de presentar unos contenidos que sean significativos y funcionales. O sea, debe de tener un sentido para el estudiante y además deben ser contenidos que de alguna manera llevan
a algo que haga que, digamos, se logre un fin, que sea estos contenidos pues englobados en el término de... Siempre habrá que estar solicitando que los alumnos, los estudiantes participen en este proceso. Eso es parte de la estrategia a seguir, involucrarlos en que participen todos en este proceso, ¿sí? Entonces, decíamos que hay que tener calidad y que dentro de esas estrategias para obtener esa calidad deberíamos de activar como tutores respuestas y a estar en todo momento fomentando un aprendizaje activo e interactivo. Seguramente hay otras muchas estrategias que se pueden pues incluir en este proceso. Sin embargo, el autor opta por que seamos innovadores y deja dicho que estas son algunas de esas estrategias y que hay otras más. Pero ¿cómo se logra una buena interacción en la educación a distancia? La interacción que se da en la educación a distancia, pues ya sabemos que es entre docentes, entre estudiantes, entre los compañeros, materiales, la interfase que estemos usando para comunicarnos y bueno, la institución misma que está propiciando este programa. Es necesario utilizar diferentes medios en los cuales todo esto se pueda ir englobando. Y es necesario el uso de materiales didácticos donde los contenidos, las estrategias son considerados como la columna vertebral en la a distancia. Y estos materiales didácticos pues deben de ser programados con anticipación, deben ser adecuados, precisos, muy precisos, aquí no dejar lugar, ya dijimos, ambigüedades, y estar perfectamente estos materiales didácticos actualizados. Deben estar integrados, pero al mismo tiempo ser abiertos y flexibles, coherentes, aplicables, interactivos, válidos, confiables, que vayan propiciando la autoevaluación. Al final de cuentas, pues deben de ser eficientes y estar de este programa. Por otro lado, una herramienta que vale la pena analizar directamente como recurso es el Internet. ¿Qué utilidad tiene el Internet en el proceso de educación a distancia? Pues bueno, ahí podemos nosotros hacer fluir bases de datos, otro tipo de documentos electrónicos, podemos utilizar el Internet
para, para que se dé en los grupos de discusión. Debemos siempre tener ahí una posibilidad de utilizar el Internet para una lista de noticias, buscar programas de cómputo gratis que puedan favorecer el proceso, el correo electrónico, conferencias, pero vean que las conferencias, y aquí hay un término interesante, que pueden ser audios y videos asincrónicos, así como algunos diálogos didácticos. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento cualquiera de los involucrados puede tener acceso a eso y no necesariamente todos al mismo tiempo. Aquí por eso se hace el término asincrónico. No hay que estar, por un lado ya dijimos, esa distancia, no hay que estar geográficamente juntos ni al mismo tiempo. Entonces por eso es un concepto de asincronía. Hasta un chat se puede hacer un diálogo asincrónico a través del correo electrónico, y Internet también nos da información sobre otras instituciones. Creo que la lista se queda corta, pero nuevamente el autor plantea estas utilidades, pero pues hay que considerar otras más quizá. ¿Qué ventajas tiene el Internet con todos estos recursos que pone al alcance? Pues son obvias, hay una interactividad, es esa con una cualidad de total. Puede ser próxima o puede ser inmediata, aquí entra lo del término asincrónico. Incluso el Internet obviamente se utiliza en la enseñanza presencial, no solo en la enseñanza a distancia. Permite que haya información masiva, es lo que hablábamos de la democratización. El Internet permite cierta privacidad en el sentido de poder hacer algunas lecturas, escuchar alguna conferencia, sin necesidad de estar acompañado de alguien más. Tiene algunos elementos motivadores, siempre y cuando haya internet en los lugares, pues propicia una igualdad de oportunidad de comunicación. Claro que esa es una de las grandes desventajas que pudiera tener la educación a distancia. Si estos recursos no están disponibles, pues se cayó todo el esquema de la educación a distancia. Se puede desarrollar habilidades colaborativas, desde luego, y participa en que se obtenga un aumento en el pensamiento crítico y en la resolución de problemas. Pero hay que evaluarla. O sea, la educación a distancia, en varios sentidos, tiene el componente de la evaluación. En el aprendizaje del estudiante, en la evaluación del programa mismo que a distancia que se está ofreciendo, y la evaluación institucional incluso para poder tener parámetros que nos digan que esto está siendo de calidad. Y sobre todo, en el caso de la evaluación del aprendizaje, ver que los estudiantes alcancen lo que se pretende con el... Pero digamos que si vamos a evaluar el aprendizaje de los estudiantes, no solo es compilar datos a partir de exámenes, ¿sí? Ciertamente dentro de las etapas está la recolección de estos datos, que nos va incluyendo la información de la participación del estudiante durante el proceso. Entonces, bueno, sí incluimos información, compilación de datos, pero no solo eso. También podemos evaluar el aprendizaje desde varios puntos de vista.
podemos establecer juicios de valor, tanto normativo, de criterio o personalizado. La toma de decisiones se puede dar mediante esta evaluación, lo que implica diversas consecuencias como la selección, la exclusión, la promoción, la recuperación y la repetición. Es decir, nosotros podemos al mismo tiempo de ir evaluando, ver que no han alcanzado algún objetivo, podemos poner algo para que repita el acercamiento al conocimiento, pueda recuperar, a partir de lo que se va evaluando se pueda promover al estudiante o se excluya. Finalmente es como si fuera una selección. Y si queremos evaluar institucionalmente un programa educativo, pues sí, tenemos que ver un modelo que esté basado en la calidad de la docencia. Y aquí lo que vamos a valorar va a ser la funcionalidad del programa educativo, su eficacia y efectividad, su eficiencia, qué tan disponible está, la información que se maneja como es, qué tan innovador es, en qué contexto está basado, las metas, las entradas, procesos, resultados, y esto nos va a traer en esa evaluación pues el detectar cosas a mejorar. ¿Sí? Entonces también se hace una evaluación de estos programas a distancia. Aquí lo fuerte y lo interesante y la reflexión en conjunto de todo lo que este autor menciona es, como en su título lo dice el artículo analizado, si la educación a distancia es lo mismo teórica que ya en la práctica, porque suena muy interesante de repente, pero pues llevarlo a la práctica y que se logre lo que teóricamente se plantea, pues no es una cosa tan sencilla. Eso es en sí lo que plantea este documento.